de herramientas, así que tenemos a nuestro amigo Jorge Fernández que nos va a traer información súper valiosa para avanzar en nuestros negocios y llevarlos al siguiente nivel. Así que un segundo que lo voy a llamar por acá y que me lo hagan entrar. Invite Jorge y déjenme ver cómo hago para quitarme esto, porque ya están buenos los lentes. Me quedan chéveres, ¿verdad? Pero ya. Vamos a ponernos serios, que ya llegó Jorge, porque si no después Jorge va a decir que qué es esto, que esto es un programa serio. Ok, ya estamos listos. A ver, Jorge no entró. No entró, vamos a ver. Ahí viene Jorge. Ok, ahora vamos a hacer que lo hagan entrar por acá. Hello, ¿cómo estás? Hola, ya va. Audífono, hoy estaba no preparado. Un segundo. No problem. Ay, perdón. Déjenme que tengo aquí, que esto está como, tengo la cabeza cortada. Ok. Ajá, no tiene audífonos, Jorge. No hay problema, señores. Eso es lo que pasa en vivo. No se preocupen. Todo se arregla rápidamente. Pero bueno, aquí, ahora sí, ya estamos listos. Sí. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Porque si no ibas a estar oyendo eco todo el video, así que resuelve. Así es. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Todo bien por acá. Me alegro. A ver, cuéntame, ¿qué noticias nos tienes y de qué quieres que hablemos hoy? Herramientas para nuestros negocios. ¿Cómo nos...? Bueno, un par de cosas que están pasando con respecto a los paquetes de estímulo. El día de ayer o el lunes abrió el programa para los shorter venues. Esos son los centros públicos en donde estadios, teatros, cines, etcétera, que pueden aplicar a un programa especial del SBA. Y eso tuvieron unos problemas técnicos ayer y después tuvieron que cerrarlo temporalmente, pero debe estar por abrir hoy mismo otra vez. Eso se llama el Shuttered Venue Program. ¿En qué consiste, Jorge? Explícanos un poquito de detalles sobre ese programa. Esa es una muy buena pregunta que no he revisado, pero vamos a compartir aquí la pantalla con esa información. Ok, eso implica, eso es para todas las operadores, negocios que son cines, lugares donde se hacen fiestas, eventos, etcétera. Correcto. Estos aquí los llaman Live Venue Operators, Theoretical Producers, Live Performing Organization Arts. Vamos a hablar en español. A ver, ya va, vamos a hablarlo en español, ya va, aguántale. Yo no logro ver lo que estás poniendo. Está muy chiquito para mí. Y no puedo, entonces lugares donde operan o promueven actividades en vivo. No. Esos son los operadores de los sitios o los promotores de los sitios. Ok. Live Venue Operators o Promoters, no el sitio en este caso. Ok. Ok, listo. Y productores de teatro, operadores, me cuesta mucho leerlo, I'm sorry. Organizaciones que operan actividades performing arts, artísticas, en vivo, operadores de museos, zoológicos, acuarios, teatros de películas, o sea, cines, representantes de talento. Es decir, todo el tema de entretenimiento básicamente es el que está, el que aplica esto, ¿no? Sí, tienen que haber estado en operación para el 29 de febrero 2020. Si recibieron un PPP van a tener el monto afectado que pueden recibir por el grant. O sea, se lo van a deducir si recibieron PPP. Correcto. Y el grant amount es, si tuviste una reducción del 45% comparado con tus ventas de 2019 o $10 millones en reducción de ventas.
Ok, entonces con respecto al 19, o sea, si sus ventas se redujeron en un 45% con respecto al 2019 o 10 millones de dólares, entonces usted puede aplicar. Ok. Disculpa, no. Este es el monto del grant. Oh, Las perdón. ventas, el 45% de las ventas del 2019 es el grant máximo hasta 10 millones de dólares. Ok. Y para aplicar tienes que haber tenido una reducción de ventas de más del 90%, van a O tener sea, prioridad número 1. 70%, básicamente tienes que haber casi cerrado. correcto, completamente. 70% y 25% tienen prioridad número 3. Entonces, bueno, ahí hay muchos tipos de personas que pueden aplicar, especialmente si estaban en el área de entretenimiento. Y es bien importante que lo tomen en cuenta de que si entran en estas prioridades, lo hagan con tiempo porque esto es sujeto a que los fondos se acaben. Entonces, eso es súper importante que lo hagan y lo pueden usar en muchas de las mismas cosas que se usan para el PPP, pero están incluso un poco expandidas. Nómina, renta, alquiler, utilities, hipoteca, pagar deuda, los gastos de insumos en contra del COVID-19, pagos a contratistas independientes, gastos ordinarios necesarios del negocio, incluyendo mantenimiento del local, costos administrativos, impuestos, maquinaria que hayan alquilado, Y siendo seguro un y... grant, es condonable, por supuesto, si lo usas para lo indicado. Es automáticamente condonable. Como que no es como el PPP, que es al revés, que tú tienes un préstamo y lo conviertes en un grant. Este es automáticamente un grant. Wow, excelente, ¿no? Tremenda ayuda para todas estas empresas y negocios en el área de entretenimiento que han sido súper afectados, porque la verdad es que, pues, ellos sí, básicamente tuvieron que cerrar por la pandemia, no es que vamos a hacerlo remoto, o sea, muy pocas cosas realmente pudieron mantener algún tipo de actividad o ingreso en el área de actividades públicas o de entretenimiento o teatro. Por ejemplo, todo en Nueva York, por ejemplo, en Broadway, imagínate, las pérdidas de todos esos negocios son tremendas, ¿no? Y igual tienen que seguir pagando renta, seguir pagando empleados, en fin, porque aunque no tengan actividades, igual hay un mínimo que tienen que mantener para mantener los lugares. En fin, es realmente tremenda ayuda. Ok, ¿y eso está vigente hasta cuándo, Jorge? ¿Hasta cuándo tienen tiempo para aplicar? ¿Tenemos fecha allí? No veo fecha, pero definitivamente lo único que hay son 2 billones de dólares, entonces no es un monto como los montos de PPP. Recomendación Pero, como siempre, lo antes posible antes que se acabe la disculpa, plata. 16 billones de dólares es lo que tienen. De todas formas es más, pero no es nada cercano a cómo funciona el PPP. Esto está mucho más dirigido a cosas específicas, pero Es apliquen monto temprano mucho más para que... grande. Y montos mucho más grandes de ventas, correcto. De grant, correcto. Sí hay unas reglas sobre cómo funciona la elegibilidad basado en las cosas que ya recibiste, entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si recibes el Shorter Venue Operator Grant, ya después no puedes aplicar al PPP. Claro. Si lo aplicaste, vas a poder receive a PPP loan prior, puedes aplicar antes, puedes aplicar el primer PPP, pero no el segundo si ya aplicaste al Shorter Venue. Y si aplicaste al PPP después de diciembre 27, 2020, va a ser reducido de tu grant que te van a dar, el monto del PPP. Igual que el idle, puedes aplicar para las dos cosas, pero no puedes usarlo para los mismos gastos. Claro. Pero de verdad que es tremenda ayuda. Así que amigos, si están en el área de entretenimiento o conocen a alguien que está en el área de entretenimiento, yo tengo un par de que estoy pensando ahorita que ya les voy a avisar para que puedan aprovechar esta oportunidad.
porque sí, realmente están muy afectados y han tenido una serie de costos que han tenido que cubrir y esto es tremenda ayuda. Excelente. Good. Sí. Ok, Jorge. Cuéntame, hay unas preguntas sobre pequeños negocios o personas que tienen pequeños negocios y tienen varios negocios. Y por ejemplo, estuvieron preguntándome sobre el tema de obligación de dar seguro de salud. ¿Cuándo surgen esos requerimientos para los negocios y en qué momento una empresa se convierte en responsable de cumplir esos requerimientos de ofrecer seguro de salud a sus empleados? Sí. Compañías de más de 50 empleados están obligadas, 50 empleados tiempo completo, están obligadas a proveer seguro de salud para sus empleados. Hay unas reglas alrededor de todo eso. Nosotros no somos expertos en eso, pero lo vemos consistentemente con clientes que están en esas situaciones. Pero no es solamente que una compañía tenga 50 empleados, sino que también se pueden causar por grupos controlados, como llama la IRS, hay unas reglas que definen qué son grupos controlados. Entonces, si yo tengo dos empresas, una con 25 personas y una con otras 25, se suman si cumplen con las reglas de grupos controlados. Entonces, hay unas reglas de grupos controlados que si son los dueños iguales o si los mismos dueños tienen el 80% del control sobre esas dos compañías o varias compañías, pueden ser 4, 5, 6 compañías, se suman para efectos del cálculo de los 50 empleados, tiempo completo. Entonces, hay Jorge, unas... allí en eso de tiempo completo, porque, o sea, también los de medio tiempo o los que tienen menos horas también hay que contarlos y se suman, o sea, porque puede haber Sí, confusión. básicamente tiempo completo, hay unas reglas de cómo calcularlo, hay una calculadora de parte del IRS que uno puede utilizar para efectos de llegarle a ese número, pero el punto se convierte en que el punto se convierte en que uno debe sumar las horas que trabajaron esas personas. Entonces, cuando uno suma esas horas, es decir, yo trabajé 4 horas, y si dos personas trabajaron 4 horas, significa que trabajaron 8 horas y se suman para efectos del cálculo. O sea, Entonces, que hay unas reglas alrededor de eso. si yo tengo dos empleados medio tiempo y cada uno trabaja 80 horas al mes, la sumatoria son 160 horas del mes, entonces equivaldría a una persona a tiempo completo, por ejemplo. No, no es No, exactamente así, okay. porque en el mes, acuérdate que el mes Bueno, son... cierto. Sí, entonces hay unas reglas que hay que tomar en cuenta. Se debe usar la calculadora del IRS para efectos de llegarle a ese monto. Y lo deben revisar con su corredor de seguro para efectos de estar seguro si califican o no califican. ¿Qué es lo que termina pasando? Muchas personas no se dan cuenta porque de repente tienen 2 o 3 negocios separados y no se dan cuenta cuando llegan a ese límite, porque no hay nadie que te va a venir a decir. Inmediatamente estás cayendo en lo que llaman el play or pay, juega o paga. Y eso es una penalidad para el que no ofrece el seguro médico para los empleados, que si tienes más de 50 empleados. Entonces, básicamente, el gobierno, para incentivar que sí lo des, te penaliza si no lo haces. Eso se llama el Employer Mandate, que es parte del Affordable Care Act, que se pasó en el 2010. Y es una multa, básicamente, por no ofrecer el seguro médico. Y voy a entrar un segundo. Nosotros tenemos una plataforma, la llamamos HR Toolbox, y en ciertos paquetes de contabilidad la estamos ofreciendo, de los servicios de contabilidad que prestamos, lo estamos ofreciendo. Si Incluido. esto Lo quiere estamos cambiar, ofreciendo incluido un en el segundo. paquete. Está correcto en ciertos paquetes. Y nos trae muchas de estas herramientas que nos permiten, aquí, ahora estamos compartiendo esa página. ¿Se Ahora está viendo? sí, ahora sí. Ahora sí.
Entonces, y si están en Instagram, se está viendo en Facebook y YouTube. Y prestamos esta plataforma dentro de esos paquetes de contabilidad. También se puede comprar por separado para efectos de que tengan esta información accesible, digerida y fácil de entender. Porque al final del día, muchas de las cosas de estas del IRS son muy densas. Y aunque el detalle es importante para muchas circunstancias, las bases muchas veces no se entienden adecuadamente cuando uno lee las publicaciones del IRS. Entonces, lo que estamos hablando ahorita se llama el Employer Mandate, que aquí lo estoy buscando. Ok, esta plataforma tiene, digamos, todas las herramientas que necesitas para manejar las relaciones con tus empleados. Eso implica si quieres contratar a alguien, digamos, y estás haciendo el onboarding, la entrada, todos los documentos que tienes que utilizar. Vamos a terminar un segundo la Okay. idea del Health Literacy, saltamos después al resto de la plataforma. Tenemos entonces las reglas del Player Play y esto es básicamente unas reglas que dicen que los empleadores de más de 50 empleados full time, basado en las reglas también de contar los part time y las reglas de los grupos controlados, pueden estar obligados a pagar esta penalidad o estar obligados a ofrecer el seguro médico para efectos de cumplir con esto. También existen provisiones para incentivar a empleadores pequeños a ofrecer el seguro médico. Entonces, empleadores de menos de 50 empleados tienen un crédito que se llama el Small Business Health Insurance Healthcare Tax Credit, que pueden usarlo y pueden recibirlo compañías de menos de 25 empleados que pagan al menos el 50% de prima de la prima del empleado y cumplen con unos ciertos requerimientos de lo que pagan anualmente a esos empleados. Entonces pueden calificar para esto y básicamente el gobierno te está pagando a ti como empresa por ofrecer ese seguro. Entonces te reduce tu costo de lo que cubres de seguro. Entonces esto es súper importante que lo revisen con su corredor de seguro para que son elegibles, después hablen con su contador o con nosotros, por ejemplo, para efectos de ver si califican para estos créditos. Hay unos cálculos que hay que hacer, esto no es así tan fácil que uno puede decir si uno es elegible o no, porque hay límites y si uno se pasa de estos límites por un poquito, de repente ya no eres elegible. Entonces, eso es súper importante. Pero lo más importante todavía es que hay unas reglas, en el caso de seguro de salud, que se llama el Cash for Premium Payments. Y esto es súper importante que no lo hagan. No le reembolsen a nadie $1 por primas de seguro médico. Tienen que hacerlo a través de un plan calificado. Si lo están haciendo fuera de un plan calificado, están sujetos a una penalidad de $100 por día por empleado. Esos son $36,500 por empleado que le estén reembolsando ese tipo de prima. Tienen que entrar en un plan calificado y eso incluye a los dueños de la empresa. Entonces, súper importante. Vamos a estar claros, el IRS, esta penalidad existe, el IRS la puede implementar en cualquier momento, no lo han implementado nunca. Y está escrito por ellos que no lo están implementando actualmente. Pero existe la posibilidad y es preferible no jugar con esas cosas porque es mucho dinero por empleado. Mucho más de lo que cuestan las primas. Claro, por supuesto. Entonces, no corramos riesgos, no se corren riesgos de esa naturaleza. Sí, entonces es súper importante que estén usando un plan calificado de seguro médico. También existen arreglos de reembolso calificados, se llaman Qualified Health Insurance Reimbursement Agreements. Y tienen que estar seguros de que estén cumpliendo con eso para efectos de que lo estén fondeando adecuadamente y que lo estén usando adecuadamente. Tienen que tener normalmente un plan escrito de eso. También pueden usar un proveedor para ayudar a la administración de ese programa. Y esas cosas son súper importantes que las tomemos en cuenta porque vamos a estar claros, el seguro médico en los Estados Unidos es un tema que nos afecta a todos, es súper costoso y el sistema está hecho para que las mejores pólizas
el acceso a las mejores pólizas siempre están a través de los empleadores. Entonces, si tenemos 20, 25, 30 empleados, esto es una forma muy buena de darles un beneficio a los empleados que sí cuesta dinero, pero también los ayuda a ser competitivos en el mercado, porque vamos a estar claros, al final del día uno tiene que ser competitivo como empleador de que su gente quiera trabajar con usted a largo plazo. Y eso significa a veces ofrecer seguro médico, eso significa a veces ofrecer 401k, etcétera, para efectos de competir con su competencia que puede estar contratando el mismo tipo de persona con las mismas habilidades en otras industrias o en la misma industria. Entonces, es súper importante que estén tomando estas cosas en cuenta y que estén jugando por las reglas adecuadas también, porque esa es al final del día la clave con esto. Todo el tema de la reforma de seguro de salud no es nada fácil. Hay muchas reglas que son confusas y que se mezclan o que uno a veces no entiende las interacciones entre ellas. Pero es súper importante que se asesoren adecuadamente. No todos los corredores de seguros son especialistas en seguros de grupo. O sea, asegúrense que están trabajando con alguien que es especialista en seguros de grupo, que tiene empresas más grandes que la tuya, idealmente, para efectos de ayudar a asesorarte adecuadamente de cómo administrar el programa, de cómo implementarlo y cómo comunicárselo a su equipo. Y después cómo tomar ventaja de los créditos que sí existen. Entonces, bueno, eso es para cerrar el punto del healthcare. Y vamos a entrar un poquito en la plataforma que tenemos. El HR Toolbox, como lo llamamos, tiene no solamente esta sección de explicaciones y detalles sobre la reforma de seguro de salud, sino que también sobre diferentes tipos de programas de empleados, cómo contratar, cómo despedir, cómo documentar problemas de rendimiento en el trabajo, cuáles son las leyes que pueden aplicar para diferentes circunstancias en tu estado o en varios estados. Por ejemplo, una de las cosas que me encanta de esta herramienta, especialmente para empleadores que tienen más de un estado con el cual tienen que cumplir, y si estamos ahorita remotos, es posible que tengamos que estar cumpliendo con varios estados. Recuerden que si sus empleados están en otros estados, usted se convierte responsable, aunque ellos no te digan que están en el otro estado. Entonces es súper importante que estén preguntando, que estén al día y que estén tomando eso en cuenta para efectos de estar seguros de que están cumpliendo con todo lo que tienen que cumplir desde el punto de vista de nómina. Por ejemplo, discúlpeme un segundo allí en cuanto a eso. Cuando te refieres a lo que tienen que cumplir con respecto a nómina, explícanos un poco exactamente a qué te refieres. O sea, que si hay una persona que está viviendo, yo tengo mi compañía en Florida, pero tengo una persona que vive en Connecticut. Y está trabajando remoto. Quiere decir que mi empresa tiene la responsabilidad en el estado, en Connecticut, y qué tipo de responsabilidad se pueden generar. Por empleados, normalmente en todos los estados que he revisado se generan todas las responsabilidades. Eso significa que se requiere la responsabilidad de registrar en el estado como compañía foránea haciendo negocios en ese estado. Se tiene que registrar para pagar impuestos estadales si existe un corporate o state income tax de la empresa. Se tiene que registrar uno para impuestos sobre la venta en caso de que aplique para sus productos o servicios. Y se tiene que registrar también para desempleo y las retenciones correspondientes en la nómina del empleado. Eso es como lo mínimo. Pero igual cada estado es un poquito diferente y hay que chequear las reglas de cada estado antes para estar seguro que uno está cumpliendo con todo. Eso significa que es posible que estés pagando impuestos en el otro estado más allá de los de nómina por los servicios que está prestando esa persona. Entonces ya ahí entramos en un tema de que después hay que prorratear los ingresos de Florida y el otro estado, etcétera, para poder llegarle a los números adecuados. Entonces eso es súper, súper importante de que si tienen operaciones en otros estados, estén tomando eso en cuenta para efectos de que la compañía esté completamente al día con sus cosas. Con todas sus responsabilidades. O sea, que realmente, y ahorita puede estar pasando muchísimo, porque muchísimos negocios, pues la gente se movió a lo mejor para ahorrar dinero o, digamos, el trabajo remoto es lo más común. Quiere decir que si tengo empleados en 2, 3 estados, puedo estar teniendo responsabilidades en esos 2, 3 estados y tener que cumplir con todos esos requerimientos.
Wow. Correcto. Bien importante tomarlo en cuenta. Sí, y lo bueno de esta herramienta es que tenemos, por ejemplo, este Multi-State Law Comparison Tool. Esta es una herramienta de comparar las leyes de diferentes estados. Entonces, cuando yo le doy clic aquí, me va a preguntar. Sí, ahorita te estabas viendo, en la computadora te estás viendo todo pixelado. Por el celular estamos bien, pero sí. Bueno, recuerda que nuestros amigos de Instagram pueden ir, todos nuestros programas de Coffee Talk quedan grabados en YouTube y en Facebook. Y allí Jorge está compartiendo en este momento la herramienta HR Toolbox que tenemos y que está incluida en varios de los paquetes de contabilidad que ofrecemos. Pueden ir y ver el programa que queda grabado en todas las plataformas. Entonces aquí uno puede seleccionar los estados del cual quieres comparar. Entonces de repente yo quiero agarrar Florida, Texas, no agarro Florida, Texas y California, por decir 3. Y voy a incluir las leyes federales también. Y cuando hago esto me permite después seleccionar qué tipo de leyes quiero ver. Entonces de repente quiero ver las deducciones de salarios, discriminación, Por diferentes permisos, por diferentes temas, correcto. Minimum wage, sobre tiempo y cuánto tiempo tengo que guardar los documentos de la persona. Aquí es que después nos dice sobre el formato que queremos llevar y vamos a crear aquí creo que dejamos de compartir. No, lo estamos viendo, Jorge. Ahora no, ahora no. No, ya dejamos Okay. de verlo. Tengo que cambiar la pantalla. Dame un segundo. O sea que puedes crear tu propio reporte con la información que necesitas. Sí, entonces aquí mismo, inmediatamente tengo de dónde viene la ley federal en este caso. También después aquí está California. Tengo California siempre es bien largo, porque sí, es complicado. Siempre California es Después bien tengo complicado en todos los sitios. Florida y Texas. Y entonces aquí me va diciendo por cada sección, ¿verdad? Tengo deducciones from which. Entonces tengo aquí las cosas que me dice el federal, me dice California sobre eso, y después me dice Florida, me dice Texas en la misma hoja. Pero entonces aquí esto lo que nos ayuda es, porque lo Excelente. podemos guardar para tenerlo a mano sin tener que sacarlo. Puedo salvar en PDF y si estamos buscando algo para efectos de implementar algo, bueno, aquí tenemos el resumen de la información y también vamos a tener los enlaces a la información directa del Departamento de Labor o la agencia correspondiente en el estado. Entonces eso es súper, súper poderoso para efectos de que uno sepa en dónde está con el cumplir con esas cosas y pueda tomar O sea que es una acciones fuente correctivas en de dado caso que sea necesario. información excelente. Y además, en el caso de, además de las regulaciones, en el caso de formularios, formatos que necesitemos, también te saliste también nos puede apoyar el HR Toolbox. Sí, aquí tenemos una serie de plantillas que uno puede adaptar para su negocio. O sea, le puedes poner tu Y hay logo, más etcétera. Correcto, y hay más de 500 plantillas diferentes para diferentes tipos de necesidades. Entonces, si yo quiero buscar, por ejemplo, entrevistas, interview, y de repente tengo cosas que debo preguntar en la entrevista, por ejemplo. Está súper lento hoy. A ver, Jorge nos puede ayudar a colocar en Instagram el link a donde conseguimos información sobre el HR Toolbox en la página web de gbsgroup.net, por favor, para ponerlo aquí y hacer pin para que los que están por Instagram pues puedan ir y ver esa información y explorar un poco más sobre el HR Toolbox. Sí, entonces aquí tengo, por ejemplo, una guía para entrevistas, tengo el checklist sobre las cosas que debo hacer entrevista, posterior a una entrevista con alguien. Una carta para, de que no van a contratar a alguien que entrevistaron.
diferentes tipos de entrevistas, de repente cuando alguien está saliendo de la empresa, etcétera. Entonces aquí tenemos todas estas plantillas que nos ayudan a facilitar y no tener que inventar la rueda. Eso es el punto aquí. Ujú. Y cumplir con las regulaciones, porque el punto es que a veces nos inventamos cosas o empezamos a hacer las cosas y no necesariamente estamos haciéndolo adecuadamente y cumpliendo con las regulaciones. Lo importante es que con toda la información que está en esta herramienta, estamos seguros de que estás haciendo lo que está ajustado a las regulaciones e incluso de cada estado, porque ese es uno de los problemas con el manejo de la relación con los empleados, que cada estado es diferente y tiene regulaciones diferentes y tenemos que entenderla, saberla, buscarla. O sea, es bien complejo manejar todo esto, el tema del manejo de empleados. Sí, entonces aquí, cómo manejar los chequeos de antecedentes, sí, cómo identificar si la persona es contratista o empleado, cómo analizar el trabajo o hacer una descripción de trabajo, qué cosas tienen que hacer el primer día desde el punto de vista de cumplimiento y cosas que pueden hacer internamente, cómo buscar personal. Entonces tienen guías sobre todo eso. También existen cosas de los pasos para terminar a un empleado, cómo comunicar renuncias de empleados, cómo pagar el último cheque del empleado, y también el punto probablemente que también es muy necesario para muchas empresas es que existe una herramienta para ayudarlos a crear también el manual del empleado. Entonces, todas las políticas de la empresa nos ayuda a crearlo y nos da un formato unas plantillas que ya están alineadas a las regulaciones. Siempre es súper importante que lo revisen y lo adapten a sus necesidades específicamente. Y si es necesario que lo revise su abogado, pero ya esto nos da una plantilla para utilizar para efectos de estar seguro que están cubriendo todas las diferentes áreas. Entonces aquí realmente es una plataforma súper completa. No vamos a poder cubrir ahorita, cubrir todos los beneficios, pero también cosas como calcular el costo de empleados, cuánto están costando tu personal. También hacer un estado de compensación para los empleados, para decirles, hey, todos estos beneficios suman este monto en dólares más el tiempo, si tienen tiempo pagado libre. Vacaciones pagas. Vacaciones pagas, ese tipo de cosas. Y cómo funcionan todos los otros temas de cuánto tiempo tengo que guardar documentos de empleados, cómo implementar una política de trabajar desde casa o trabajar remoto. Todo eso está aquí en esta plataforma. Incluso hay una sección sobre coronavirus y comenzar y trabajar y el sitio de trabajo, que nos da recomendaciones y también nos da herramientas. Eso no existía hace un par de meses cuando lo vi, cuando chequeé, cuando estaba buscando información sobre regresar al trabajo. Y bueno, es una herramienta súper completa, y es muy importante porque la mayoría de los empresarios no somos profesionales de recursos humanos, y muchas veces, especialmente si estamos comenzando en los Estados Unidos por primera vez, no nos hemos enfrentado a las cosas como funcionan aquí, sino nos enfrentamos a cómo funcionan las cosas en nuestro país. Y ahí es en donde también nos quedan trabas porque el mercado aquí es muy diferente. No solamente diferente en que las reglas y las regulaciones son diferentes, es que también hay mucha competencia. Hay que tomar en cuenta que uno está compitiendo con todas las empresas de los Estados Unidos para el talento. Entonces, súper importante que lo estén tomando en cuenta y que sean un empleador que está siempre al día, que puede prevenir errores y que cuesta dinero. Y dos, que también sean competitivos en el mercado para atraer el mejor talento a su organización. Esto es tremenda ayuda porque en los pequeños negocios que los empresarios, pues nos toca ponernos tantos sombreros. El sombrero del manejo de las relaciones con los empleados y del cumplimiento de las regulaciones es un dolor de cabeza, definitivamente, porque
es complejo, hay demasiadas cosas que tomar en cuenta, demasiado que aprender. Y tener una herramienta como esta es de gran ayuda para tú tener a la mano la información, porque la realidad es que ahí hay una recopilación de información que te ayuda muchísimo y que te ayuda a organizarla e incluso a extraer lo que te hace falta en un momento dado y tenerlo como soporte tanto para las otras personas de la organización como para ti y tomar decisiones educadamente, entender mejor las situaciones, documentar adecuadamente, porque una de las cosas que vemos día a día con el manejo de los empleados es que no documentamos las cosas como se deben documentar. Y eso después puede traer consecuencias. Puede traer consecuencias, por ejemplo, en el caso de un employment, de seguro de desempleo, si, por ejemplo, no documentamos bien un despido, de la justificación de un despido de una persona. Entonces, digamos, tienen consecuencias económicas. Tiene muchas consecuencias de muchos tipos. Entonces, es importante que tengan una herramienta que los ayude y esto está excelente realmente. Ya saben, bueno, ya Jorge me puso acá, voy a hacer pin en Instagram sobre la herramienta, un blog que tenemos en nuestra página donde explicamos y hablamos sobre la herramienta HR Toolbox, que es una caja de herramientas para el manejo de su recurso humano, de su capital humano. Así que súper interesante y poderosa que nos ayuda a manejar este tema que es tan complejo y que efectivamente, pues para los que empresarios hispanos que no tenemos tanta experiencia y aunque tengamos experiencia trabajando acá, yo te digo, nosotros tenemos yo tengo 23 años en este país y GBS tiene casi 21 años. Y la verdad es que el tema de recursos humanos, o sea, todos los días hay que aprender algo, además que es variante y cambia constantemente. Y el tema de que cada estado tiene regulaciones diferentes es un dolor de cabeza, porque, o sea, ¿cómo hace para saber en cada estado? Imposible? O sea, tienes que tener cómo consultar o cómo buscar la información. Sabemos que en Internet pues todo está disperso y a veces no necesariamente es tan fácil ubicar la información que estás buscando. Así que de verdad que es tremenda herramienta. Sí. Y, y sí, el tema de no hacer las cosas adecuadamente en el momento adecuado trae dolores de cabeza, retrabajo, penalidades, costos, etcétera, frustraciones. Entonces es súper importante que se mantengan al día con esto y no lo dejen pasar, solamente porque no es algo que no es urgente porque no tienes un problema ahorita, es algo que es súper importante para tu empresa, para el crecimiento y para que la empresa se pueda sostener a largo plazo. Entonces, súper importante que si no están haciendo algo es que hagan una auditoría de sus recursos humanos, si tienen todos los documentos firmados de sus empleados, porque acuérdense que no solamente es uno el que tiene que cumplir con eso, sino que a veces pueden venir a hacer una auditoría de las I9. Puede pasar. Pueden venir a hacer el IRS pedir información de los récords de empleados. Entonces, bueno, eso es súper, súper crítico que como empresarios lo tomemos en cuenta. Así es. Jorge, también pasa mucho, y hablando de otro tema, que no se cumplen con responsabilidades, las personas que tienen organizaciones sin fines de lucro. Y he tenido varias preguntas durante las últimas semanas sobre el tema. Cuando una persona quiere crear una empresa sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos, los requerimientos no se quedan en simplemente... Cuando tú creas una compañía, pues tú la registras en el estado y le sacas un número de identificación fiscal. Eso también tienes que hacerlo cuando haces una organización sin fines de lucro. Pero adicional, si efectivamente quieres que el IRS, que el IRS reconozca a la organización y te permita que los ingresos sean exentos para fines fiscales, hay otros requisitos importantes que hay que cumplir. Y sucede mucho que pues la gente no conoce todo eso y es importante. Hay que hacer un registro ante el IRS para que efectivamente esos ingresos no sean gravables y sean exentos de impuestos.
Sí, y cuando están hablando de, esos son las organizaciones sin fines de lucro que se llaman las 501(c)(3), y esa es una aplicación que hay que completar. Hay dos formas de completar la aplicación, una simplificada y una compleja, dependiendo de cuánto piensas recolectar. Y, y la compleja es bastante compleja. Hay que documentar qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Es un cuestionario bien largo y muchas veces es muy recomendado que tengas asesoría profesional sobre eso para efectos de estar seguro de que cuando la información que envíes va a estar procesada adecuadamente por el IRS. Entonces ahí cuando están haciendo eso, no son automáticamente sin fines de lucro deducibles de impuestos. Entonces, hasta que no tengan esa autorización, ustedes no pueden salir a decir que es deducible de impuestos porque no es verdad. Y si alguien, y eso es otro punto, que si alguien te está diciendo que es una sin fines de lucro deducible de impuestos, es muy fácil. Hay una página del IRS que uno puede chequear cuáles son las que realmente están al día con sus cosas y realmente están aprobadas por el IRS para efectos de poder tomar la deducción de impuestos en su declaración personal. Si pones IRS 501(c)(3) search, te va a salir la pantalla y ahí mismo pones el nombre o el EIN de la empresa y con eso vas a poder estar seguro de la organización y vas a poder estar seguro si son sin fines de lucro. Si son calificadas como non-profit y exentas de impuestos para la deducción de impuestos. Porque si tú entregas plata y te dijeron que es una donación, pero no es una donación a una 501(c)(3), no es deducible de impuestos. Eso nos pasa todos los días con GoFundMe, que gente regala plata, pero eso es un regalo, eso no es una donación calificable. Entonces no puedes tomar esa deducción de impuestos. Y la otra parte de esto es que no es solamente con el IRS que te tienes que registrar, después te tienes que registrar con los estados en donde estás recolectando dinero. Entonces, el estado de Florida se llama el Solicitation of Contributions, solicitación de contribuciones, y uno tiene que registrar con el estado de Florida y tienes que enviar un reporte al estado de Florida que no es a la agencia de impuestos del estado de Florida, no es a la agencia de división de compañías, es a la división de agricultura que se le envíe esa información. ¿Por qué es la división de agricultura? No lo sé, pero es súper importante que cumplan con eso porque si no, están incumpliendo con el estado de Florida. Y si ustedes tienen personal que esté recolectando fondos en otros estados, también tienen que registrar en esos otros estados. Cada estado puede tener sus reglas separadas. Entonces, súper importante que estén al día con eso, asesórense, chequeen. La mayoría de esta información es gratuita, está en internet, pero hay que saber encontrarla, hay que saber entenderla y saber implementar y tomar las acciones necesarias para eso. Así es, muy importante estar informados, entender la información y las responsabilidades que tenemos, si bien sea que tienes una organización sin fines de lucro o que tienes un negocio con fines de lucro. En todas, pues las regulaciones están allí y están para cumplirlas, y el no conocerlas no nos exime de la responsabilidad y de las multas y las consecuencias que nos pueda traer. Por eso es que es tan importante informarse y nosotros nos empeñamos en traerles información para ayudarlos a entender las cosas que tienen que tener presentes y que puedan tener herramientas para conseguir la información y que los ayude en ese cumplimiento, en ese entender. Recuerden que al final ustedes son responsables de lo que hagan o dejen de hacer, y las consecuencias las van a pagar con su bolsillo. Eso es muy importante entenderlo y asumir esa responsabilidad y ser diligentes en la búsqueda de la información, en entenderla, en buscar asesoría adecuada, personas que tengan experiencia en el tema para que puedan ayudarlos y no tengan consecuencias que para mucha gente las consecuencias incluso pueden llegar a perder el negocio o la organización si no cumplieron adecuadamente con lo que requieren las regulaciones. Sí, o tener que empezar el proceso de cero porque pierden el estatus completamente. Entonces, eso es súper importante que revisen, lo tomen en cuenta. A veces con las non-profit hoy en día nos vemos que empezamos en Florida, pero realmente tengo un director o un amigo que me está ayudando también desde California o desde Texas. Y como hoy en día es tan fácil trabajar desde diferentes partes del mundo,
no nos damos cuenta de las regulaciones que tenemos que estar cumpliendo adicionales. Entonces, si tienen cualquier vínculo con otro estado, es súper importante que chequeen, que revisen y si eso es algo que tienen que estar haciendo. Porque además cada estado puede ser diferente. Hay algunos estados que no sé cuáles, pero estoy seguro que debe haber algún estado que no requiere que hagas nada. Si eres 501C3 debes poder hacerlo. Pero de repente esos 1 o 2 estados. Y los otros estados, entonces ahí es en donde está el detalle. Y al final del día, la mayoría de estos registros no son difíciles desde el punto de vista de que no son engorrosos. Hay unas cosas que hay que hacer y hay que estar al día con sus cosas, pero es simplemente cumplir y decir, estoy aquí para efectos de levantar dinero para mi organización. Esta es mi organización y aquí está nuestro registro. Eso es básicamente todo lo que hay que hacer. Y eso va no solamente para non-profits, también hay circunstancias, como estábamos hablando antes, de empresas con fines de lucros, de los empleados, de los estados, que hay que también tomar en cuenta. Es súper importante que cualquier empresario, cualquier dueño de negocio, cualquier director de non-profit esté al día con las responsabilidades que puede tener la empresa. Y recuerden que el no saber la responsabilidad no te exime de la responsabilidad. Entonces, siempre es súper importante que estén revisando, que investiguen, que pregunten y no se queden solamente con la información que les puede proveer un profesional o alguien local de un estado. A veces hay que ir al otro estado a preguntar a alguien local para estar seguro de que estamos cumpliendo con todo, o verificar directo de las fuentes de información que generan los requerimientos. La mayoría de los estados hoy en día son muy buenos en publicar cómo funcionan las cosas, cómo registrar, etcétera. No necesariamente fácil, o lo más, la forma más explicativa posible, pero está la información. La información existe y la van a poder encontrar. Aquí tenemos Jorge en Instagram una pregunta. Jorge nos pregunta, ¿se puede hacer fundaciones sin fines de lucro para enviar dinero al exterior a mi país? Sí. Sí se puede. Tienen que tener cuidado de que hay reglas de chequeos y de lavados de dinero que hay que tomar en cuenta que pueden estar afectadas, tienen que chequear ese tipo de cosas y asesorarse adecuadamente, pero una organización en los Estados Unidos puede ser canal para efectos de fondear proyectos en otros países. Esos proyectos tienen que ser con la misión de las sin fines de lucro y tienen que ser un proyecto de caridad. Y hay unas reglas alrededor de Y eso. debe documentarse muy bien, donde esté claro pues todas las pruebas de que efectivamente el dinero se está utilizando para los fines que se está indicando en la misión. Y cumplir con las regulaciones. Hay unas regulaciones que tienen que ver con la ONFAC cuando uno como non-profit está enviando dinero afuera. Entonces hay que cumplir con las regulaciones. Es importante que se informen bien, que busquen la información adecuada, que consigan la asesoría de personas con experiencia en el tema, porque el tema de non-profit, de organizaciones sin fines de lucro, es bien especializado, así que es importante que se asesoren adecuadamente o que investiguen a fondo de acuerdo a las características específicas de lo que quieren hacer. Sí, y esto lo hemos hablado en otros live, pero es súper importante que tomen en cuenta que por ser non-profit no van a recibir cosas gratis desde el punto de vista de servicios profesionales. No es que no puedan encontrar a alguien que quiera ayudarles y darle un descuento o asesorarlos inicialmente gratis, pero a largo plazo una organización sin fines de lucro es un negocio y tiene que poder sustentarse, pagar sus servicios profesionales que tenga que contratar, pagar empleados, pagar alquileres, pagar seguros, etcétera. Todo igualito que funciona para un negocio. Entonces, eso es algo que a veces se nos olvida. Yo digo, yo quiero empezar un non-profit porque quiero ayudar no sé, niños en Colombia. Ok, puedes hacerlo. Eso es bueno, eso es algo que se puede hacer. Pero se nos olvida que tenemos responsabilidades como empresarios de que eso es un negocio al final del día
¿Que es un negocio que no da fines de lucro? Sí, eso es verdad. Pero es un negocio que hay que cumplir con todas las regulaciones, tiene sus costos y deberían hacer una non-profit o una sin fines de lucro exitosa. Tiene un plan de negocios, tiene un plan de cómo van a ejecutar ese plan, cuánto va a costar, qué hay que preguntar, qué hay que buscar, un plan de mercadeo para recolectar fondos. Todo eso aplica para una sin fines de lucro. Tienes, Incluso... perdón, tienes que tener un plan para cómo vas a conseguir los recursos para desarrollar ese plan. Porque igual que en unas con fines de lucro buscas inversionistas, aquí tienes que buscar donantes o patrocinadores que apoyen la misión que estás haciendo para poder cumplir con lo que quieres hacer. Porque si no, no es sustentable a largo plazo. Sí, y muchas veces se nos olvida que el ser sin fines de lucro no significa que no quede nada al final del año. Debe quedar algo al final del año para que no empieces de cero todos los años. Pero el tema es que eso no lucra a los directores o dueños de la empresa, desde el punto de vista de ganancias o dividendos. Sí puede pagarle salarios a esas personas porque están ejecutando un trabajo y para que le puedan dedicar el tiempo, pero sí hay unas reglas alrededor de eso y ese es el sin fines de lucro. La realidad es que las non-profit exitosas generan utilidad a final de año para poder reinvertirla el año que viene para poder generar más y poder crecer la misión y poder implementarla más allá. Entonces, eso se nos olvida y muchas veces alguien dice, yo tengo tiempo libre o no estoy trabajando y quiero hacer algo chévere para la comunidad y quiero empezar unas sin fines de lucro, olvidándonos que esto es una responsabilidad de empezar un negocio. Y eso después genera de que o no cumples con ciertas cosas o de repente no eres tan exitoso como puedes. Entonces, a veces lo que hay que hacer es unir fuerzas con una non-profit que ya tiene la estructura. Porque vamos a estar claro, esta estructura tiene costos, tiene cosas que mantener, tiene cumplimientos. Y si tú lo que quieres es levantar dinero para algo, ¿por qué no te unes a alguna organización que ya tiene la estructura, que de repente puedan empezar un proyecto adicional sobre esto y uno sigue los lineamientos desde el punto de vista de manejo de los fondos, el cumplimiento, etcétera, con ellos para no tener que reinvertir la rueda en ese caso. Entonces, muchos proyectos los vemos que empiezan y no tienen una estrella norte hacia dónde van, cómo van a llegar ahí para efectos de cumplir eso y terminan invirtiendo dinero que después dinero y tiempo que después no rinde a la misión que estaban buscando tener. Así es. Aquí tenemos otra pregunta, Jorge. ¿Qué es un in-kind donation? Sí. Cuando estamos hablando de in-kind donation, vamos a buscar la definición exacta para no estar hablando en detalle. Esto está tan lento. Ok, cuando recibes donaciones como non-profit, puedes recibir efectivo, alguien te está dando dinero, pero también puedes recibir en especies. Puedes recibir servicios, puedes recibir un carro que te donen, pueden recibir bienes como donación, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el tema del in-kind. Sí. Sí, ahí el caso de in-kind es cualquier cosa que sea productos, servicios o tiempo. Y entender cuáles son qué es lo que se está donando. Por ejemplo, algo muy común que vemos para las non-profits es que se le dona una copiadora o se le dona un carro o una maquinaria, a veces un forklift o una grúa o algo por el estilo que necesitan para su operación. Esas son donaciones que pueden tomar. Pero ¿cómo funciona eso? Tengo que darle un valor y decir esto vale tanto. Y tiene que ser el valor de mercado y además te lo tiene que dar el que te lo está donando. O sea, no es que tú le puedes poner el valor que tú quieras. Por eso es que es muy importante, hay formatos
de recepción de in-kind donation, porque el que te está dando la donación te tiene que decir cuánto, por ejemplo, un servicio. Vamos a suponer que nosotros donamos el servicio. No, servicios no cuentan como donaciones. Sí son in-kind, pero no cuentan como donaciones deducibles para nadie. Ok. Ok. Entonces, es algo que es muy común que digo, sí, yo voy a donar $3,000 en servicios, pero eso es neto, es cero, es ingreso y costo. No, claro, no sirve para el que está haciendo la donación, pero el que está recibiendo sí debería colocarlo como parte de su in-kind donation que está recibiendo. Sí. Sí. Como parte de su ingreso. Es decir, cuando tienes una non-profit vas a tener que poner como ingreso lo que recibiste en efectivo y todos los in-kind que recibiste. Y eso implica servicio, producto, todas las donaciones que te dieron. Y tienes que tener el valor. Entonces, aunque no lo pueda deducir el que está dando el servicio, sí tienes que saber el valor para registrarlo como ingreso para la non-profit. Sí, mira, ahí en esta definición incluyen hasta espacio que hayan donado, servicios de copiadora, servicios administrativos. Entonces es súper importante que esas cosas si no pagaron por ellas, es probablemente un servicio y tienen que estarlo cuantificando y valorando para efectos de tomar como donación. Y eso nos puede poner por encima de nuestros límites, porque recuerden que también cuando estamos hablando de que hay que hacer reportes, esos reportes a veces cambian en complejidad basado en cuánto recibimos en donaciones. Esto cuenta contra las donaciones de esos valores. Entonces, si el IRS, por ejemplo, tiene un límite de $50,000 para efectos de donaciones y los formularios básicos que hay que hacer de declaración de impuestos, cuando tienes donaciones de menos de $50,000 es súper simple. Es básicamente decir, aquí estamos todavía, seguimos existiendo. Básicamente eso es lo que se dice. Pero cuando ya te pasas de los 50,000 hay una declaración mucho más extensa que hay que completar, que se parece mucho más a una declaración de impuestos regular, aunque no paga impuestos en la mayoría de los casos, sí hay que hacer esa presentación. Y recuerden que no significa que una non-profit bajo todas las circunstancias no pague impuestos. Porque puede haber algún tipo de ingreso que sí tenga que pagar impuesto y no esté exento. Esa es la realidad. Bueno, ya llegamos, nos pasamos de las 10 de la mañana, estaba muy interesante el tema. Muchísimas gracias, Jorge, por traernos tanta información y herramientas útiles que nos ayudan a mantenernos al día, aprender cosas y manejar mejor nuestros negocios, sean con fines de lucro o sin fines de lucro. Así que, bueno, amigos, de verdad que es un placer, como siempre, tomarme este cafecito mañanero con ustedes y compartir información. Si tienen preguntas, recuerden que pueden hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas, @GBS Group. Pueden ir a nuestra página web, gbsgroup.net, y allí van a conseguir para hacer una cita gratuita de 15 minutos, un Quick Discovery Session, y van a conseguir información de todo. Hay videos y muchísimo material, muchísima información que los va a ayudar a manejar su negocio y a llevarlo al siguiente nivel. Jorge, muchas gracias, que tengas un feliz día y nos vemos el viernes, amigos. Gracias por acompañarnos. Un placer.